Good evening, ladies and gentlemen. My name is Matthew Beata. I'm the director of the Uruguayan American School, and I would like to extend a warm welcome to all of you, and thank you for joining us for the first presentation in our series entitled El Futuro Sin Fronteras. This series is one of the ways in which we are celebrating Uruguayan American School's 60th anniversary. UAS first opened its doors in 1958 with 12 students in Punta Carretas, and we have seen many changes over the years. The school has moved 4 times. We have grown from a dozen students to over 300, and we've evolved from blackboards to whiteboards to smartboards. What has not changed in 6 decades is our commitment to providing a challenging and unique education in a multicultural setting. We continue to empower students with the skills, knowledge, and confidence to pursue their dreams wherever they may lead them. We continue to prepare students for their future rather than the present. In order to reach our goal, we have to look into the future, which brings me to the theme of our series, El Futuro Sin Fronteras. We have invited well-known figures to speak about the challenges and opportunities in the years ahead and their impact on society. The first speaker in our series, Mr. Enrique Iglesias, was born in Asturias, Spain, and is a naturalized Uruguayan citizen. He was elected as president of the Uruguayan Central Bank. In addition, he has served as Uruguayan Minister of Foreign Affairs and the Executive Secretary of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, or CEPAL. Between 1988 and 2005, Mr. Iglesias was president of the Inter-American Bank of Development, or BID, and from 2005 to 2014, he served as the first Iberian American Secretary General. Mr. Iglesias has been awarded honorary doctorate degrees from 10 universities in America and Europe. He has also received numerous international distinctions and recognitions, including the Premio Príncipe de Asturias. Presently, he presides over the Fundación Astur and the Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad. He also directs the Cátedra de América Latina de la Universidad Pontificia de Comillas and is director of the magazine Pensamiento Iberoamericano. Please join me in giving a warm welcome to Mr. Enrique Iglesias. Well, thank you very much, your director, for these very kind words. And thank you for your invitation. It's a real pleasure to be in this wonderful institution, and really congratulate you for the excellent work you have been doing in the last 60 years. Really, it's an honor and a pleasure for an Uruguayan to see the work you are doing in terms of quality of education. I will say something in my words later on, but really, I think it's really a real contribution to the country, the quality and the type of work you are doing. Now, if you don't mind, I will switch into Spanish. Thank you very much. Bueno, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Yo esperaba caras más jóvenes. Veo que a los estudiantes de estar por ahí medio, por ahí por el fondo. Mi presentación iba a estar particularmente dirigida a ustedes, a los jóvenes, y por supuesto a los amigas y amigos que están todos aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Tengo que hablar sobre el Uruguay del presente y el Uruguay del futuro. Y no es fácil en 40 o 30, 40 minutos dar una perspectiva de lo que hemos hecho a lo largo de tantos años. Yo trataré de referirme a 3 puntos. Voy a tratar de, en pinceladas, dar una imagen de lo que es hoy el Uruguay, sobre todo cómo se nos ve desde afuera.
y los problemas que tenemos adentro. En segundo lugar, voy a hablar de lo que yo llamaría los grandes desafíos del futuro. Y en tercer lugar, algunos comentarios para la barra joven que está aquí presente sobre qué significa todo esto para las jóvenes generaciones que están educándose en este colegio. Respecto al primer tema sobre tres grandes cosas, yo creo que cuando yo miro el país en perspectiva, quizá como tengo muchísimos años detrás, suelo tener cierta distancia y tener cierta mirada un poco de largo plazo sobre lo que se ha hecho. Yo creo que en este país se ha hecho muchas cosas. Es decir, a mí me da mucho gusto hablar en el exterior del Uruguay, no porque ignore los problemas que hay, pero comparo. Yo siempre recuerdo una frase que decía quien fuera un gran amigo y un gran uruguayo, como fue Jorge Valle, que solía decir siempre, cuando yo le preguntaba cómo veía las cosas, me decía siempre: mire, Iglesias, cuando yo me analizo, me pulverizo, pero cuando me comparo, me agrando. Y es una buena forma de ver las cosas, pero vale la pena a veces tomar aire un poco de estas visiones para ver que el país tiene, si quiere, un gran futuro. Primero, con respecto al tema, primero la gran aventura de la política, lo que ha hecho el país en la política. Hoy tenemos una democracia que pasó en los últimos 100 años por dos malos momentos, uno de 8 años, otro de 13 años, pero que salió sin violencia. La violencia estuvo en los otros años, en los años que tuvo esa pérdida de la democracia. Pero hoy es una democracia que en el mundo internacional está clasificada entre las 10 primeras de calidad de democracia en el mundo. La única de América Latina es la uruguaya. Esa es la percepción que hay visto de afuera del Uruguay. Creo que ciertamente hoy en día tenemos un país donde se respetan los derechos humanos, donde se vota, donde ha habido claramente una presencia permanente del ejercicio de la democracia, sacando estos momentos tristes de la vida nacional, y donde hay realmente un sistema de partidos políticos, donde se vota, en donde hay un ejercicio permanente de cambios en el poder. Los tres grandes partidos han sido gobierno, y los tres han sido y siguen siendo oposición. Es decir, que en esa dinámica hemos tenido una experiencia política que realmente vale la pena destacar cuando uno compara, sobre todo cuando uno mira a la América Latina como un todo. Nosotros siempre forman parte, como debe ser, del complejo de países latinoamericanos. Cuando miramos eso en términos comparativos, yo creo que el país sale muy airoso, y eso es lo que nos dicen afuera. Eso es lo que, en el sentido de que políticamente hoy hay una democracia que funciona. No es perfecta, como no es ninguna democracia. Las democracias son por definición imperfectas, pero son perfectibles. Y yo creo que el país ha hecho, a través de los tiempos hoy, y si no, miremos un poco el entorno para darnos cuenta cuán difícil es sostener una democracia en el largo plazo y cuántas cosas se han logrado cuando prevalece el respeto, la tolerancia, la convivencia, y sobre todo cuando funcionan las instituciones. El país ha hecho algunas instituciones más que otras, pero algunas, cuando la gente criticamos a veces el aparato institucional del Estado, es cierto, el Estado tiene mucho para hacer, pero también es cierto que hay bolsones de modernidad que se han logrado. Hay instituciones, muchas gracias, hay instituciones que son realmente comparables con cualquier otra. Yo tengo una, por ejemplo, yo fui presidente del Banco Central. El Banco Central de hoy es un banco que se compara con cualquier similar en América Latina o en el mundo. Y podría citar otras, pero no vamos a extendernos en eso. Entonces, en lo político yo creo que el país puede decir que construyó una democracia que tiene los problemas de seguir mejorándola, pero hoy por hoy en América Latina es un punto importante de referencia. Construimos también una sociedad junto con una democracia, una sociedad que tuvo además todo lo social, tuvo desde el origen, desde cuando se pacifica el país a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, hemos tenido una aproximación progresiva a seguir ganando cosas en materia social. Cuando yo digo, por ejemplo, que el país
a principios de la década del 1910 establece las pensiones a la vejez, que es una forma de proteger a aquella persona que después de 60 años no tenía medios de vida. El Estado concurre para darle ayuda, la ayuda que puede, pero cuando le digo, por ejemplo, que este ha sido el país donde la mujer ganó el voto por primera vez, una de las primeras veces en América Latina, cuando le digo que, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema donde prácticamente toda la sociedad está garantizada por un sistema de seguridad social, puede ser mejor o peor, pero hay un sistema de protección, o cuando digo que tenemos un sistema de salud universal, o cuando le digo que tenemos desde 1870 una educación laica, gratuita y obligatoria. Bueno, todo eso ciertamente en materia social lo que se puede decir es que el país ha tenido, en términos comparativos, y es conocido así en América Latina, como un país capaz de haber salido al tema social con propuestas muy claras. Y yo creo que nos comparamos muy bien, incluso con países, yo le diría en algunos países europeos, pero el hecho de tener salud, educación, seguridad social universal es un hecho que la experiencia comparada de países de nuestro nivel de ingreso ciertamente marca eso que yo llamo la opción por lo social en la política que ha hecho el Uruguay a lo largo de los años. Y en materia económica, bueno, en materia económica hemos tenido largas experiencias, buenas y malas, pero el país en última instancia ha tenido en los últimos 30 años de la democracia una cierta acomodación. Hemos tenido los tres partidos han sido gobierno, los tres han sido oposición, pero en conjunto, el país en su conjunto ha tenido un proceso que ha duplicado su ingreso per cápita. Es decir, nosotros hemos tenido, yo he conocido, por Dios, y habré conocido el periodo de crisis, ¿no? Lo que fueron los años 60, 70, muchos de ustedes recordarán las grandes inflaciones, las grandes devaluaciones, buenas y malas, los grandes problemas que hemos tenido con la deuda externa, la crisis de los bancos, no sé, yo les podría dar referencia de cosas que seguramente aquí hay mucha gente que recordará aquel periodo de inestabilidad que hemos tenido. Hoy por hoy el país ha alcanzado un nivel de crecimiento que nos coloca en unos $50.000 millones de producto total. Tenemos un ingreso per cápita de algo así como $16.000, ahí estamos compitiendo con Chile, pero tenemos todavía una expansión muy importante de la base económica del país. Cuando yo empecé a trabajar allá por los principios de los años 50 y mediados de los 50 y los 60, pues el ingreso per cápita era un ingreso realmente la tercera parte de lo que soy. Y tenía además en aquel entonces las fuerzas dinámicas del país era el agro, ¿verdad? Y el agro reducido a la carne y la lana. Vivíamos de eso. Yo me acuerdo cuando estaba empezando a hacer, hicimos el plan de desarrollo allá por el año 61-62, el humor del verano dependía de en cuánto vendía la lana gallinal. Si la lana la vendía cara, éramos todos felices porque todo iba a andar bien. Si la lana se vendía barata, caras largas. Bueno, eso fue el país con que empezamos a movernos en ese periodo de los años 60, a pesar de todas las crisis que ya le acabo de decir. Ahora, hoy en día, en esos últimos años, el país pudo abrir nuevas puertas. Todo lo que significa en la realidad nacional, por ejemplo, las puertas de la agricultura. Nosotros no hubiéramos imaginado nunca, en el año 65, como muchos de ustedes recordarán, se hizo un gran plan de desarrollo, el plan de la CIDE, como se llamaba. En aquel momento, prácticamente, nosotros estábamos concentrados a los valores dinámicos que significaba la carne y la lana. Nadie podía haber imaginado que nosotros íbamos a ser capaces de tener hoy una industria forestal que se está convirtiendo en el primer rubro de exportación. Ni que decir que tampoco hubiéramos imaginado que somos el séptimo país productor de arroz del mundo, que exportamos más carne en los últimos años que la Argentina. Es decir, todas esas cosas marcan que el gran factor de diversificación que nos vino de la agricultura básicamente mostró un mundo que se insinuaba que podían ocurrir cosas, pero el impacto que tuvo la agricultura en el país es espectacular. Pero no se quedó solo ahí el país. Los servicios es el otro tema que ha sido particularmente
impactante. Cuando vemos 4 millones de turistas en el Uruguay, un país de 3,4 millones, eso marca un poco, pero no solamente esos servicios. Leía en los diarios que en este momento servicios de consultoría y demás son $300 millones. Desde el punto de vista per cápita, lo que está exportando el país en materia de industrias de alta tecnología es una cifra que se compara excepcionalmente en la región. Es decir, que se fueron extendiendo los motores. En algún momento toda nuestra esperanza era el mundo financiero, y lo fue a su manera en términos relativos. Hoy por hoy pasó a otro nivel. Están estas nuevas fuerzas que se están desatando en la economía y que dan cuenta un poco de lo que significa. Yo creo que es importante que digamos algunas cosas. En algún momento, allá por fines del siglo XIX, el país pasó una época muy brillante, entre el 1870 y el 75. Teníamos un ingreso per cápita 60% más alto que el de Chile, era ingreso mayor que de España, mayor que solamente el 10% menor que los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vino la carne, y con la carne vino la carne refrigerada, y empezó el enfriamiento de la carne, y eso dio lugar a una expansión espectacular. Esos tiempos pasaron, desde luego. Pero que digo yo, como de alguna forma el ritmo del crecimiento lo marcó la agricultura, pero ahora están apareciendo nuevos factores expansivos que de alguna manera dan lugar a estos fenómenos que acabo de mencionar, y que son los que parten de los servicios y en algunas formas de industrialización. En cierta manera, la madera tiene una componente industrial muy importante, y la lechería es otro de los rubros que empezó a despuntar con gran dinámica. Es decir, de alguna forma también ha habido manufactura, pero lo importante es que el país ha ido ampliando ese margen de aproximación a generar motores del crecimiento que fueron ampliando la capacidad de crecimiento de la economía a los niveles que tiene actualmente. De manera que, digamos, hemos construido un mundo políticamente democrático, que convive, que tolera, que es capaz de aceptar el cambio ideológico sin grandes traumas. Es un país que socialmente aparece como un país que se ocupa de los aspectos sociales, y que de alguna manera tiene mucho que ver con esa conciencia que viene del fondo de la historia, que empieza a principios del siglo XX y siempre se ha mantenido a través del tiempo como problemas importantes. Incluso ahora tenemos un sistema de cuidados que afectan especialmente a los problemas de la infancia, a los problemas de la discapacidad, a los problemas de la vejez. Todo eso marca, todo eso es para sentirnos satisfechos. No, yo no quiero con eso vender un poco, yo no quiero decir que, porque detrás de eso están los problemas que no hemos podido resolver y que son deudas que tenemos con el progreso económico, social y político de nuestro país. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de la pobreza en América Latina está en el 28%. De la gente está considerada como pobre, de acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial. Uruguay tiene el 9% de pobreza, y la pobreza extrema prácticamente inexistente. Hay algunos pequeños núcleos, lo cual es importante desde el punto de vista. La distribución del ingreso, con todo, 9% son 300.000 personas. Es decir, que están ahí y que va a haber que buscar una solución para que vayan saliendo de ese nivel de pobreza. La distribución del ingreso, la distancia entre los de arriba y los de abajo, en el Uruguay es la menor de América Latina, pero todavía es importante. Entonces, de alguna forma, el tener que abordar los temas de la distribución del ingreso y mejorar lo que tenemos sigue siendo una deuda importante. Yo creo que además aparecen dos temas con los cuales vamos a tener que convivir. Primero, el tema del empleo, que esto sí es un tema de la mayor importancia, donde vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos del tema de la educación. El país tiene un desempleo del 6-7%, pero comienza a sentirse el tema que se va generando como consecuencia del avance de las nuevas tecnologías, y que eso da lugar a un desafío de alto, no que no podemos ignorar que nosotros tenemos en este momento problemas muy serios en el tema de empleo, y paralelamente con eso el tema de la vejez. Nosotros empezamos a mirar el tema de la vejez ahora con mucha seriedad. En todo el mundo pasa lo mismo, pero particularmente nosotros, que amparamos con el sistema a toda la población, nos tiene que preocupar el hecho favorablemente, ¿no?,
que tenemos una esperanza de vida de 60 años y ya estamos acercándonos a los 80 años. Y hay que mirar cómo va a resolver el país ese tema central de la pobreza en una sociedad que tiene este tipo de extensión de todos los servicios sociales, pero que al mismo tiempo, afortunadamente, vivimos cada vez más. Yo soy un buen ejemplo. Y eso, de alguna manera, todo eso significa cómo hacemos para administrar ese tema de la pobreza. Empleo y pobreza son dos de los desafíos que no han sido resueltos y que de alguna manera el país debe hincarle el diente. Entonces, yo quisiera un poco estas pinceladas de un país que ha hecho posible ser un ejemplo en América Latina, ver también y ser consciente que tenemos que, por una parte, mantener el ritmo de crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Mantenerlo no es fácil, como lo saben muy bien los vecinos. Continuar dando apoyo al trabajo y el empleo y ver qué hacemos con los mayores, cómo hacemos para mantenerlos. Nosotros tenemos que pensar con respecto a este tema de los mayores, el hecho de que nosotros en el año 2050, hoy tenemos más o menos el 23% de la población está más o menos en calidad de mayores de 65 años. Pero en el año 2050, si todo se mantiene como estamos ahora, vamos a llegar a 3.750.000 personas, dicen las estadísticas. De ese 3.700.000, 1 millón va a ser mayor y 500.000 menos de 15 años. Es decir, que vamos a tener 1,5 millones de personas que van a estar dependiendo de la capacidad de producción de los otros 2.200.000. Es un desafío muy grande. Es un gran dolor de cabeza y que hay que ponerlo en términos de desafío, no bajar las manos. Pero es bueno ser consciente que el tema del empleo y el tema de qué hacer con los mayores son hechos que de alguna forma nos importan mucho para cuando miramos el futuro y tratamos de organizar la vida en nuestro querido país en las décadas que vendrán. ¿Qué hacemos? Y entro en la segunda parte de mi exposición, para mantener dentro los minutos que me he prometido. Bueno, para tomar posición sobre el qué hacer y cómo abordar estos temas, tenemos que ver dos condicionantes que las quiero poner arriba de la mesa y que darían lugar a grandes exposiciones. ¿A dónde va el mundo? Y segundo, ¿a dónde van los países vecinos y particularmente América Latina? Nadie tiene una respuesta en este momento. Sobre lo primero, lo más grave de todos, y yo con tantas décadas detrás, nunca vi un momento tan confuso. Pasamos momentos difíciles en el mundo, estoy hablando después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, pero este momento de gran confusión porque estamos con algunas políticas que preocupan seriamente, como es un poco el desarmar el llamado multilateralismo, en donde nosotros nos hemos jugado por tener un comercio libre y abierto. Daría la impresión que las cosas están siendo afectadas por políticas que no son las que nosotros hubiéramos querido. Aquí se armó en Punta del Este en el año 1986 una conferencia muy importante que apuntó a que abrir el comercio. Nosotros queremos tener comercio libre para a partir del comercio libre poder vender y comprar, pero al mismo tiempo desarrollarnos y crecer en todos los planos. Bueno, ese es un gran tema. Nos preocupa además la posibilidad de que Europa se esté dividiendo. ¿Qué va a pasar con esa Europa? ¿Qué significa el ingreso, por supuesto, de China al primer lugar o al segundo lugar, pero con unas ganas bárbaras de llegar al primero cuanto antes? Todo eso es una realidad donde hoy por hoy es muy difícil anticipar, pero mucho más difícil anticipar es la tecnología. Es decir, esta cuarta revolución industrial, y me dicen en esta escuela, es un tema que realmente tiene alta prioridad y lo bien que hacen. Es decir, son estos elementos que nos ponen un poco fuera. Es muy difícil anticipar hoy qué va a pasar dentro de 5 años, dentro de 3 años, porque el ritmo de crecimiento nos cambia todas las condiciones y ya nos pone delante, además de la confusión política, tenemos una confusión que va a pasar con la introducción de las nuevas tecnologías en la forma de producción y en el trabajo. Y todavía para colmo de todo eso tenemos otro tema adicional en el mundo de hoy. Yo señalo los grandes, los que más me preocupan, y son las clases medias enojadas. Es decir, las clases medias enojadas que están en todas partes, es decir, clases medias que subieron, que ascendieron,
Hoy en día en el mundo hay 70% del mundo está en eso que se llama clase media. Pero claro, no se ha podido llenar las expectativas. Vean el impacto que esto ha tenido en los Estados Unidos, en Gran Bretaña. Y entonces están enojadas. Y como están enojadas y pueden votar y manifestarse, se generan situaciones complicadas. Yo no quiero entrar en esto porque daría lugar a todo, pero lo que digo simplemente que lo que pasa en el mundo nos preocupa, nos tiene que preocupar, porque de alguna forma nosotros dependemos de la interacción nosotros con el mundo y por tanto este es un tema. Y lo otro, ¿qué pasa con los países vecinos? Para nosotros el acontecer en los países vecinos es muy importante, mucho más importante que para ellos nosotros, porque para eso son los grandes países de la región. En algunos hay recuperación, nosotros tenemos la noticia que todos leemos en los diarios, es decir, a nosotros lo que nos importa es que los países vecinos sean países que crezcan vigorosamente, con libertad, con democracia, porque para nosotros somos parte de eso. Yo por eso cuando me dicen a veces que una solución es irse del Mercosur, digo, es como irse de la geografía. Nosotros estamos en el medio de estos dos países y vamos a seguir estando por siempre. Tenemos que convivir en una realidad. No estamos vinculados simplemente a la parte menos desarrollada. Estamos al lado del corazón dinámico de Brasil y del corazón dinámico de la Argentina. Eso es una oportunidad muy grande y nosotros el bien de ellos es bien. De manera que ese es otro tema importante. Pero como digo, estas cosas son elementos que podrían formar parte de charlas muy largas y no es el caso de entrar ahora. Yo diría que ¿cómo hacemos? Yo pondría 4 o 5 desafíos para resolver aquellos problemitas que mencioné de la dinámica del crecimiento, el empleo y la gente mayor. El primer tema sería, el primer desafío, el primer pacto que yo pondría sería el pacto de la educación como tema central. A mí me parece que el tema de la educación es quizá el tema más duro y no solamente lo decimos nosotros, sino que de alguna forma está en la opinión pública. En la prensa de ayer se ha hecho eco de un muy importante trabajo que ha hecho un grupo de investigadores sobre este tema. Yo creo que el tema de la educación es ciertamente un tema central. Nosotros tenemos un problema que tiene que ver mucho con el hecho que prácticamente solo el 40% de los muchachos de más de 20 años ha terminado el liceo. En Chile el 80%. Ahí hay un tema que simplemente hay que analizarlo, porque eso significa que estamos perdiendo una energía importante de ser formada y preparada para poder aportar al país su conocimiento. De manera que el primer pacto yo creo que es el tema del empleo como una forma de tener que hacer frente a la calidad del empleo, la calidad de la educación sobre la cual se basa tanto la estructura económica como la política y la social. Da mucha pena cuando uno ve la lista, ve aparecer al Uruguay solamente casi en el anteúltimo punto de la clasificación del sistema PISA que maneja el Banco Mundial. Es bastante lamentable y eso tenemos que cambiarlo. El cambio todo el mundo habla del tema, todo el mundo quiere el cambio, pero realmente no hemos podido todavía poner en marcha un gran pacto. El tema de la educación es el objeto de un gran pacto de todo el mundo, porque es un tema que afecta la existencia misma del país y la preparación de la gente para el mundo que vendrá. Una preparación para el mundo que vendrá que va a ser un mundo mucho más complicado, mucho más competitivo, donde realmente van a poder acceder a las mejores oportunidades los que estén mejor preparados, y de alguna forma en eso está la creación un poco del empleo, de la educación como forma de acceder a los empleos de calidad. Yo creo que ahí tenemos un tema y como digo, yo creo que hay temas nacionales que debieran llevarse al nivel de pacto entre los partidos políticos y sobre todo entender en este tema de educación algo que es difícil de explicar muchas veces, y es que el tema de la educación no es un tema solo de los docentes, que tienen mucho que decir, que es fundamental, es un tema político, como es en otros países. En Finlandia el Parlamento se ocupa de ver un poco los planes de estudio. Yo creo que estamos formando a nuestras jóvenes, estamos formando a la gente que va a ser luego los que administran el país y las oportunidades de crecimiento. De manera que de alguna forma este es un tema que yo creo que tiene que ser admirado como una forma. Yo creo que se han hecho cosas, se lo estaba diciendo, hoy atacó en una cosa importante. El plan Ceibal ha sido, a mi modo de ver, una apuesta muy seria y muy importante. Vamos a empezar a ver pronto
los resultados de la generación del Plan Ceibal, entre las cuales seguramente hay algunos chicos acá. Es decir, que de alguna manera algo se ha venido haciendo, pero precisamos el Uruguay, que fue puntero en materia educativa en 1870, hoy no lo es. Está al final de la lista y eso confieso que es algo que nos da mucha pena y nos parece muy injusto con la historia y con nuestra capacidad de resolver los temas. El segundo gran tema, el segundo gran pacto, es el pacto de la productividad. Como todos ustedes saben, la productividad es cómo hacemos más cosas con la misma gente. Y yo creo que ahí un poco el tema de la tecnología y todo lo que son las ciencias vinculadas al desarrollo de la informática adquiere una importancia vital. Yo celebro mucho que aquí usted, director, le den prioridad a ese tema, porque es un tema en el cual vamos a tener. Para mí el hecho, por ejemplo, del Plan Ceibal, por ejemplo, ha sido un hecho revolucionario, porque fue como enseñarle a leer y escribir en otras características a la gente, desde niño. Eso ha sido un capital que está allí. Y yo creo que el futuro está fundamentalmente dependiendo de que tengamos la posibilidad de activar eso y hacer que realmente podamos mejorar la productividad. Nuestra productividad creció mucho menos que la chilena, por ejemplo. Comparo con Chile, pues es un país que ha tenido en el pasado muchos elementos en común. El mejoramiento de la productividad es un tema central sobre el cual debemos trabajar, y para eso implica ciertamente la innovación, la creatividad, implica que los muchachos comiencen a aprender a hacer y a emprender en el buen sentido de la palabra. Es decir, ese es el tipo de educación. Yo no soy experto en el tema, por tanto no me tomen como un especialista. Digo simplemente lo que siento, que en esa inversión tenemos el futuro del país. Por eso, visitando algunos países asiáticos, yo veía cómo la educación, por ejemplo, en todo el Asia es un tema de la familia, no es un tema solamente del niño o del estudiante. Toda la familia se compromete con la educación. Eso es China, eso es Japón, eso es el sudeste asiático. Todo es un problema de compromiso, porque en ese compromiso está el futuro. Y por tanto, apostar a la educación es apostar al futuro de la familia, de la persona y, por último, de la sociedad. Entonces, la batalla por la productividad. Yo creo que tenemos también el problema de la reducción de la desigualdad. Nosotros estamos comparativamente bien, pero con todo tenemos que estar mucho mejor. A nosotros nos tenemos todavía bolsones de exclusión en el Uruguay que tenemos que resolverlo. Por ejemplo, esos bolsones de gente a donde no les llega nada, porque no van a la escuela, porque no tienen trabajo, porque viven... Ahí hay problemas ciertamente de una enorme importancia que tiene que ver con este tema de la desigualdad. El país ha hecho mucho, pero tiene que hacer mucho más. Para veces terminamos con un tema que comparativamente con lo que pasa en el resto de América es minúsculo. Es decir, nosotros deberíamos poder salir en un programa especial de sacar a esas comunidades que están en la base de la sociedad para permitirles acceder a un mínimo de progreso y sobre todo que sus hijos puedan salir. Hoy estuve viendo uno de estos colegios que están en los márgenes de la ciudad, visitándolo, y realmente creo que hay mucha gente haciendo cosas, pero podemos realmente activar y hacer mucho más. El otro tema que me preocupa también son algunos problemas de esta sociedad que comienzan hoy a ser problemas centrales aquí y en otras partes. Es el tema de la seguridad, cosa que está permanente en todos los días. Es el tema de las mafias y el narcotráfico, que nos llegaron también a nosotros y que están presentes, desgraciadamente, en forma organizada. Sobre todo esto hay toda una temática que lo que nos hace pensar que los temas sociales no están terminados, están simplemente ahí acumulados para que podamos darle salida. El otro tema que me parece muy importante, es la inserción nuestra en el mundo. Yo dije algo hace un instante sobre el tema de nuestra relación con los vecinos. Yo soy partidario de la integración, lo fui desde muy joven, porque me parece que navegar en convoy en el mundo de hoy es mejor que navegar solos. Y entrar en procesos de integración que nos permitan acumular experiencias y trabajar juntos para poder acceder a los grandes mercados, para poder crear empresas en conjunto, para poder negociar en los organismos internacionales las mejores condiciones del comercio internacional. Todo eso, yo sé muy bien que eso no es fácil. Hemos hecho muchas tentativas. Yo estuve cuando se creó la LALCA en 1960. Todos íbamos a la calle a celebrar porque habíamos imitado a la Unión Europea. Bueno, nos quedó un poco grande la imaginación, pero de todas maneras yo insisto en que las listas de prioridades
uno de los temas sobre los cuales hay que incidir es qué hacemos con el tema de nuestra inserción internacional. Hay visiones respetables, el país está exportando a 140 países hoy en día, y eso es muy bueno. Pero el mundo que se viene, ¿permitirá eso? ¿No vamos a tener un mundo con zonas preferenciales y habrá que tener tratados para poder entrar en los mercados? Yo me temo que si estas tendencias que se insinúan se van a fortalecer, espero que no, nosotros vamos a tener que tener espacios negociados preferenciales como el Mercosur con la Unión Europea, como el Mercosur ahora con los países del Pacífico. Algún día tendremos que tener con los Estados Unidos. Casi tuvimos en el año 2004, casi nos llegamos a tener un ALCA en el que yo creía, porque creía que era, ahora tenemos una integración hecha de a uno por uno. En aquel momento se estaba trabajando en una integración colectiva. Yo creo que hubiera valido la pena discutirlo y debatirlo, hubiera sido una buena medida, a mi modo de ver, mejor que la que tenemos ahora. Pero, en fin, yo quiero señalar esto como grandes temas, títulos de grandes, pero este tema de cómo nos insertamos al mundo hay que resolverlo. Y una forma de resolverlo es precisamente tratar de utilizar al máximo lo que podemos hacer con los vecinos para poder realmente actuar juntos. Otro tema, y el último diría que es un poco el tema de la calidad de la democracia. Si bien que tenemos una democracia nosotros, como digo, avanzada, me parece que de alguna manera esto que acabo de decir, el tema de las amenazas externas e internas, son hechos graves y no fáciles de arreglar. Todo el tema de la gente desempleada, de la droga, de los problemas de la seguridad, en fin, todos estos temas están presentes en casi todas las partes, pero a nosotros nos duele mucho porque es una sociedad que no está preparada para muchas de estas amenazas que aparecen hoy en la vida diaria y que tenemos que enfrentarla. Yo creo que eso es lo que llamo la calidad de la democracia. Y yo creo que ahí es un tema importante que parte de la propia calidad de la acción política, la propia calidad de los partidos políticos para enfrentar ciertos problemas con un cierto sentido de visión global y de unidad. Yo creo que el país debería estar preparado para que esos pactos signifiquen ciertamente una forma de mejorar la calidad de la democracia y cómo hacemos las cosas. Bueno, y por último, el tercer punto, y pasamos a las preguntas, es un poco algunas reflexiones para la gente joven, la que está por allá atrás. Yo creo que lo primero que diría es tener en el fondo una conciencia de los instrumentos fundamentales con los cuales van a poder manejarse en el mundo que vendrá. Y yo creo que hoy en día, como lo dije al pasar también, toda la digitalización es parte del nuevo lenguaje. Y yo creo que profundizar la acción en ese campo es fundamental para poder hacer cosas y crear cosas. Lo primero es, por tanto, darle a este sector una prioridad muy especial. En segundo lugar, yo diría también, es buscar la forma de entrar en la innovación y en la creatividad. Yo creo que la creatividad, y que se puede hacer conjuntamente, es lo que permite realmente avanzar en el futuro. Una de las cosas importantes que mostró la experiencia es cómo la gente joven produciendo, pensando, innovando, es la que mueve, son los motores de la historia. Y yo creo que de alguna forma el tema de innovar junto con educarse es un tema que forma parte de los grandes instrumentos del futuro. Yo creo que el país tiene una gran oportunidad. Primero, porque se abrió todo el mundo asiático, que no lo teníamos en el año 50 y 60. Siempre hablábamos de... No, el gran mercado hoy del mundo es para nosotros Asia, sin perjuicio que llegamos con Estados Unidos y Europa, pero el gran mercado de materias primas está en el Asia. Y yo creo que ahí este país tiene una dotación de recursos naturales particularmente privilegiada para poder acceder a ese mercado. Se abrió una nueva frontera y eso es muy importante. Pero se abrió también la frontera de los servicios. Yo estoy muy impresionado, como yo le decía hace un rato, el tema de cómo nosotros somos capaces de hoy en hoy vender esos $100 millones en servicios. Quiere decir que estamos realmente experimentando un instrumento que nunca hubiéramos pensado cuando hicimos los planes. Eso quiere decir que esta educación, como la que tienen ustedes aquí, en otras partes, está empezando a generar capacidad de ingresar
en servicios que nosotros ciertamente nunca hubiéramos imaginado. Y hay áreas muy importantes que tenemos por delante. No solamente servicios de asesoría en todos los campos, la creatividad, lo que significa el turismo, pero lo que significa también la industrialización de la cultura en el buen sentido de la palabra, es decir, la creación de cultura para poder de alguna manera ofrecerla. Todo eso forma parte de una... Por eso que yo soy optimista. Yo creo que la gente joven, empoderada con todo lo que significan los nuevos instrumentos, como es el grado de la tecnología y la digitalización, es capaz de avanzar tanto en lo que es el espacio agrícola, que todavía no ha terminado y tiene infinitas posibilidades, pero también todo este campo de los servicios, incluyendo las empresas multilatinas. En este momento hay 500 empresas multilatinas que han nacido de iniciativas individuales que se han ido asociando entre unos y otros y han formado hoy por hoy una cantidad importante de industrias que salgan precisamente de eso. ¿Por qué no podemos nosotros aspirar a tener, por ejemplo, en aventuras conjuntas en materia industrial? Ya hay algunas cosas, con Argentina, con el sur de Brasil. Es decir, de alguna forma todo esto, de manera que por eso que yo dije al principio, soy optimista, sí, reconozco el paquete de problemas que tenemos, como mencioné, pero reconozco también la necesidad de avanzar en el campo que acabo de decir, de poder tener una utilización inteligente de los servicios como forma de movilizar nuevas formas de empleo y nuevas formas de producción. Por eso que ahora a la gente joven yo le diría que es muy importante, primero, la digitalización como tema fundamental, como instrumento, vamos a ver en el mundo moderno. En segundo lugar, también yo le diría preocuparse de alguna forma por seguir la vida nacional. Es decir, yo creo que es muy importante que la gente conozca, sepa historia, que conozca, tenga capacidad para analizar el panorama en el que va a convivir. En ese sentido, muchas veces hay una tendencia, yo diría, lo peor que nos puede pasar es mirar a la política como algo externo o algo con el cual no queremos convivir. No, la política es muy importante. Ojalá que entre ustedes haga la gente que haga política. Es muy importante la política, porque es la forma de administrar una sociedad, y eso realmente que es una oportunidad que también hay que dejar abierta a las jóvenes generaciones. Generalmente las experiencias han generado un anticlima en la política. No, la política es muy importante, y la calidad de la política es más importante todavía. Y yo diría por último también, y eso no para terminar, el respeto a los valores. El respeto a los valores significa el respeto a la ética, muy importante en el mundo en que estamos. Hemos caído en vicios muy lamentables hoy en América Latina sobre estos temas y en el mundo, no solamente en América Latina. Yo creo que la ética es fundamental para poder convivir en paz y respeto. Es fundamental para convivir, para tolerarnos, para convivir con las diferencias, para poder realmente ser felices colectivamente y respetándonos. Y yo creo que hay que decirle a la gente que juntamente con muchos conocimientos técnicos hay que tener también respeto por los valores fundamentales con los cuales queremos seguir viviendo. Por eso que no quiero dar más recomendaciones, porque ustedes son gente que tiene más que clase suficiente para entender dónde están los problemas, pero sí diría que esos temas, junto con prepararse para poder crear y para poder generar nuevas actividades, no pierdan de vista la necesidad de una política conforme a ciertos valores y la necesidad de preservar valores que nos han hecho lo que tenemos ahora. Es decir, buscar que el país sea respetable ni por su tamaño, ni por su economía, por la forma como se conduce y se maneja la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, contador Iglesias. La verdad, como siempre, un placer poder compartir su experiencia y por sobre todo su sabiduría. Y bueno, ahora viene la parte difícil, ¿no? Porque ahora, tal cual hemos conversado, va a haber 3 estudiantes que están en su última etapa de estudio aquí en la escuela, terminando high school, y que le van a hacer unas preguntas al contador Iglesias sobre distintos temas de actualidad y de futuro. Los voy a presentar y les voy a pedir por favor que se vayan acercando y tomen asiento junto al contador Iglesias. En primer lugar, Abril Mazzola. Abril
hace 5 años que está viniendo aquí a la escuela. Estudió previamente en otros países donde le tocó vivir, en Canadá, a República Dominicana y Puerto Rico. En segundo término, Franco Casoni, que ha venido a la escuela en los últimos 9 años y que también participó en otras escuelas de aquí de Montevideo y de Punta del Este. Y finalmente Juan Pérez Alfaro, que hace 3 años que viene participando aquí en la Escuela de la Educación y que ha estado atendiendo escuelas en Surinam, Ecuador y Brasil. Aparte, Juan tiene un mérito invalorable, que es hincha de River en Argentina, y eso es, por sobre todas las cosas, muy importante. Así que ahora lo que vamos a hacer en materia de formato es, yo les voy a ir pasando la palabra a cada uno de ustedes para que le vayan formulando las preguntas correspondientes al contador Iglesias. En primer término, Juan. Bueno, primero, buenas noches y muchas gracias, señor Iglesias, por presenciar este evento por el colegio y muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, le vamos a hacer 7 preguntas y quería comenzar con la primera haciendo, ¿cómo inició su carrera profesional? En el almacén de mi padre, sumando libretas de los clientes. Así empecé. Nosotros somos de origen español y mi padre tenía un almacencito allá en el barrio San Martín. Entonces mi primera profesión fue sumar libretas de los clientes, cuando tenía 10 años. Bueno, luego vino la experiencia profesional en el sentido que cuando me entré a la universidad descubrí mi verdadera vocación, que era un poco la economía. Yo, contador, me encontré un gran profesor, que fue el profesor Faropa, una gran figura, y von Sever, el otro, que empezaron a seducirme de que por ahí venía la cosa. Entonces, yo ahí empecé a descubrir mi vocación en materia económica. Tuve, por supuesto, había que vivir porque la economía. Entonces, trabajé en un banco muchos años, llegué a ser director del banco, Unión de Bancos del Uruguay, que era el primer banco, el segundo banco llegamos a ser, con muchas fusiones y confusiones, las dos cosas. Hicimos las dos cosas, pero fue una experiencia muy linda porque yo aprendí ahí la microeconomía, ¿entendés? Un banco pequeño, después se hizo más grandote, pero al trabajar con el cliente, tú te hablabas, yo me convertí un poco en agricultor, en industrial, en comerciante. Entonces tuve una suerte de haber conocido un poco experiencias múltiples hasta que me dediqué a toda esta historia de la economía. Y ahí conocí el país por dentro en un momento importante, que fue en 1961, cuando Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso, que fue una iniciativa muy importante para hacerle frente a la expansión cubana, esa fue la idea. Pero salió la idea de que había que los países, salió aquí en Punta del Este, en agosto del año 1961, fíjate, ya hace tiempo nomás. Y ahí surgió una idea central que era: hagan un plan, decía el programa, cada país hagan un plan, hagan proyectos, y la plata va a venir del Banco Interamericano, del Banco Mundial o de la Cooperación Americana. Y ahí hicimos una cosa muy bonita, que fue una cosa llamada, la comisión llamada el CIDE, 300 muchachos jóvenes y no tan jóvenes, pero en aquella época éramos todos jóvenes. Yo fui joven también. Sí. Entonces ahí teníamos, hicimos un plan hermoso que ha quedado como una especie de referente que todavía hoy en todos los planos. Hicimos un plan que tenía 11 volúmenes, pero el país se conoció. Es decir, hasta el año 1961, nosotros no sabíamos cuánta población teníamos, porque el último censo había sido en 1908. Pero nos ayudó mucho la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas en Santiago, el Banco Interamericano, la OEA.
y sacamos un lindo plan para conocernos. Hasta ese entonces no teníamos problemas cuantificados. Teníamos problemas, pero no sabíamos cuánto valían. Con el plan, todo el mundo se enteró. Ese fue mi origen, en 2 palabras. ¿Qué cambios económicos en el país has observado desde tu tiempo como presidente del Banco Central? Muchos. Muchos porque yo diría, quizá una cosa que me parece importante decir aquí, sí, mira, tuvimos muchos líos, con las devaluaciones, es decir, la inflación, las negociaciones con el Fondo Monetario, las crisis bancarias. No. Esa cocina, el banco se creó allá en el año 1985 y de ahí hasta con todo el proceso del gobierno militar, en fin, el país mantuvo experiencias muy fuertes, pero el banco se fue fortaleciendo. Y fuimos aprendiendo cosas. Tan aprendimos cosas que si ustedes miran el Uruguay desde el fin del gobierno militar, en el año 1985, hasta ahora, que son 30 años, prácticamente las políticas estuvieron todas con alguna línea que las iba uniendo. No ha habido grandes diferencias porque hemos ido acumulando cierta sabiduría. Por ejemplo, que el precio del dólar no es como fijar el precio de la carne o el precio de la leche. Es una cosa que depende de los mercados, de adentro y de afuera. Aceptar eso fue una cosa muy importante, se hizo. Segundo, tenerle miedo a la inflación. Y para tenerle miedo a la inflación hay que tenerle más miedo al déficit fiscal, que es el que más o menos que la alimenta. Todo eso el país fue aprendiendo de que había que abrir la economía para recibir inversiones extranjeras, que hay que controlarlas, como todo, pero que son muy importantes y nos pueden ayudar. Así pues, el miedo a la inflación, el tipo de cambio como un precio más, la apertura, y al mismo tiempo entender que había que continuar avanzando en los indicadores sociales. El país extendió la red de seguridad social y nosotros no podemos negar que en los últimos 15 años, además, el país creció todos los años, lo cual es el único país de América Latina. De alguna forma, esos 30 años que hemos dejado de democracia han enseñado mucho, han dejado un país que tiene capacidad de crecer y que hemos crecido a pesar del crecimiento de los vecinos o del no crecimiento de los vecinos, que eso es algo muy importante. Nosotros dependemos mucho de los muchachos de al lado y el hecho de que no hayan crecido ellos igual podamos, eso marca que el país ganó cierta independencia. Y lo otro que también me impresiona a mí es que tenemos 140 países con los cuales comerciamos. De manera que se aprendió mucho, sobre todo producto del sentido común y el sentido que lo peor que nos puede pasar es tener inflación, esto lo pagan los pobres. Lo peor que nos puede pasar es tener una deuda que no podemos pagar, entonces mandan los banqueros internacionales. Entonces tenemos que de alguna forma el sentido común de administrar bien las cosas hoy se ha extendido y yo te diría que ese quizá lo más importante que hemos logrado, ojalá que dure, pero sobre todo eso está hackeado por lo que yo acababa de decir, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el proteccionismo de los países? ¿Qué pasa con la confianza? Y en última instancia hay una cosa que siempre dice un gran amigo, Ricardo Pascale, y tiene razón, que el tema central en una economía es la confianza. La confianza en el gobierno, la confianza entre la gente, la confianza en la empresa. Todo eso hace al país. Es la desconfianza lo que realmente genera los enfrentamientos y los problemas que hemos tenido. Por eso que yo tengo la impresión, yo tengo una visión optimista en general, y algunos pueden decir este es demasiado optimista. No, lo que pasa es que yo comparo, los que tenemos más de 80, comparamos para atrás y comparamos las cosas como han sido. Yo creo que este periodo de la democracia uruguaya ha sido muy creativo y creo que tenemos que saludarlo como fuente de inspiración, no para repetirlo, porque no se puede repetir nada, pero para entender que hay ciertas cosas que tenemos que tener bien. No puedes tener cualquier política social, pero si la economía no funciona, no va. Es decir, ese tipo de cosas que son de sentido común,
a veces es el menos común de los sentidos. Y la próxima, ¿cómo afectaron a la educación los cambios en la economía uruguaya a lo largo de los años? ¿A la educación? Sí. Bueno, yo diría lo siguiente, de alguna forma, quizá yo te diría una cosa de lo dije más o menos al pasar. Yo creo que nos hemos quedado frente a los problemas de la educación, con muchos problemas de tipo administrativo, de tipo gremiales, sindicales. No hemos podido decantar qué es lo común que nos une a todos. Un tema importante es lo que dije anteriormente. El tema de la educación no es un tema solamente de los educadores. El tema de la educación nos importa a todos. Le importa a la madre, le importa al padre, le importa a la familia, le importa. Es decir, ¿por qué? Porque estamos creando la nueva sociedad. Por eso que no alcanza simplemente con que el niño vaya a la escuela, tiene que estar acompañado. Y esa compañía de la familia es un hecho muy importante que en definitiva hace que la cosa funcione. Me da mucha pena, pues yo creo que nosotros tuvimos, por ejemplo, yo te voy a contar esto que es muy importante, son referencias personales de nosotros. Yo hice el liceo, me acuerdo, yo entré al liceo en el año 43. El liceo era como mi casa, porque los profesores que tenían primer año seguían después. Me conocían desde primero, dos, tres. Entonces había una cierta, era muy estimulante. Yo iba con mucho gusto al liceo. Eran como una gran familia, en el fondo nos íbamos conociendo. Y los profesores, nosotros a los profesores y los profesores a nosotros. Eso yo creo que es una de las pocas cosas sobre las cuales yo diría que la vida me ha enseñado que la educación hecha en esa forma, con un compromiso familiar y un compromiso de la familia, de la institución, es un hecho muy importante. Entonces, de alguna forma hemos aprendido esto y yo creo que yo te diría que eso son un poco como la educación nos ha ido. Nos faltó el coraje de actualizar un poco la educación, como dije anteriormente, con algunos pasos importantísimos. Yo creo que el CEIBAL ha sido una contribución muy importante, más quizá de la que se pensó cuando salió. Pero hay que hacer muchas más cosas. Se han hecho liceos de toda la jornada. Entonces, ha habido avances y lo mismo ha habido avances importantes de origen privado, gente que están con experiencias con que en este momento lo que nos faltaría a todos es sentarnos tranquilamente, los partidos lograr un consenso mínimo, que es lo que se está tratando de hacer por este trabajo que están haciendo estos muchachos, todos ellos muy capaces. Quizá ahí esté la solución, pero la educación estuvo muy influida además en nuestros países por las grandes crisis económicas. Nosotros hemos tenido crisis para arriba y para abajo, grandes devaluaciones, dificultades, el tema, y no es un tema solamente de recursos, que es importante, es un tema también que el dejar que la educación fue superado en la energía política porque había que atender la sobrevivencia en otros campos de centro. Bueno. Otro toro. Entrando al aspecto más político de tu carrera profesional, ¿cómo conseguiste mantener una relación fluida y abierta con diferentes partidos políticos? Está bien la pregunta. Mira, yo lo que creo es que a mí no me gusta la pelea, por ejemplo, me gusta hablar, me gusta negociar, para empezar, porque creo que hay mucho para hacer ahí. A veces habrá que pelearse, pero yo creo que en lo posible la búsqueda del consenso siempre ha sido una determinante y eso yo creo que lo hice siempre. Quizá una de las formas que me enseñó a tratar con el mundo político fue esta experiencia que yo les contaba de la planificación, la experiencia de la CIDE, porque ahí yo trabajé con todos los partidos políticos, con todos los sindicatos, con el sector privado, con los organismos internacionales y tuve que decir del gobierno de la época un apoyo muy grande, es decir, una de las condiciones que yo ponía cuando pudimos entrar fue eso y nunca le preguntamos a nadie qué pensaba. Nosotros movilizamos 300 personas, todos ellos muchos jóvenes, nunca me pidió que eran blancos, colorados del frente, lo importante que supiera y que entrara con ese espíritu abierto y tolerante. Ahí aprendí a eso, entonces eso me permitió quizá hablar con los partidos en el sentido de que lo único que importaba es que era bueno para el país. Ahora si las ideas venían de un lado y de otro, todo eso era otra cosa. Yo creo que ahí fue un poco,
Y por tanto yo, donde creo que puedo ser de utilidad, pues he ido y he hablado y trabajado, y en ese sentido me siento muy cómodo y con mucho gusto pudiendo colaborar de cualquier lado que sea. ¿Cómo comparas las situaciones económicas de Uruguay con las de Europa? Bueno, somos un continente bastante... Primero tenemos muchos puntos en común, para empezar, ¿no? Que hable yo que nací en España se dan cuenta cómo no podía decir otra cosa. Pero creo que ciertamente nosotros, nuestras fuentes culturales, una de las grandes vertientes de nuestras fuentes culturales vienen de Europa, es el mundo occidental. Las otras son las culturas originarias y las otras son las culturas africanas. La esclavitud trajo. Que América Latina es una gran mezcla de corrientes que vienen, que se insertan a culturas originarias riquísimas, las que trae Europa, especialmente la península ibérica, y las que vienen de África. Yo creo que Europa trajo básicamente esos ciertos valores fundamentales que son los que hoy dominan un poco la vida política, la democracia, por ejemplo. También Estados Unidos aportó a la democracia, no solamente Europa, pero la experiencia americana fue muy importante para nosotros en la historia nuestra. Yo creo que diría que en este momento hay ciertos valores compartidos. Los valores occidentales son valores fundamentalmente europeos y norteamericanos, pero fundamentalmente europeos, y de alguna forma todos estos elementos han estado presentes en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. Yo creo que Europa tiene ahora muchos problemas, en el sentido de que la salida de Gran Bretaña, de Inglaterra, es una cosa muy triste para Europa, pero más todavía para los ingleses, yo creo. Y dentro de Europa hay distintas visiones que yo espero que se vayan acomodando, pero una de las cosas que todo el mundo espera es que esta Unión Europea, que parte allá del Tratado del 57, el Tratado de Roma, ha pasado por distintas etapas. A mí me parece que ciertamente habrá que actualizar eso a partir de las nuevas realidades. Nosotros hemos aprendido de Europa. En el fondo, el Tratado de Roma del 57, y nosotros aquí celebramos en el año 60 la creación de la LALC, que trató de ser una imitación de lo que era Europa en aquel momento. Y tratamos de tomar el Tratado de Roma y replicarlo. Se nos fue la mano, porque nosotros, una cosa era Europa y otra cosa América Latina. Los europeos tenían 800 años de relaciones comerciales de personas y nosotros recién empezamos. Pero bueno, fue la gran ilusión que nos llevó a ello. Pero hoy por hoy Europa es una fuente muy importante de inspiración, especialmente en todo el área tecnológica y sobre todo, yo diría, en el área cultural. Usted va a encontrar siempre hablando mucho del tema de la cultura, porque creo que es muy importante. Yo creo que la cultura es la forma como somos, cómo vivimos, las tradiciones que nos unen, donde no somos pobres. Somos pobres en muchas cosas, pero en cultura no. Si no, vean lo que es la música latinoamericana en el mundo. Ni que decir el fútbol, desde luego. Pero y que es cultura también. Entonces, todo eso forma parte de la forma como somos, cómo vivimos. Ahí hay mucha afinidad. Yo creo que en el aspecto cultural tenemos muchas cosas en común y ciertamente se potencian unas a otras. Yo creo que hay que aprender un poco de los activos y pasivos de la experiencia política europea. Tienen de los dos, activos y pasivos. Que hay que aprender mucho de las experiencias económicas, lo que han hecho juntos, que es un milagro. Para mí la Unión Europea es un verdadero milagro económico, social y político. Bueno, todo eso debería servirnos a nosotros como referencia, ¿verdad? Como decir que, bueno, en el fondo, si estos pudieron cuando somos bastante parecidos, ¿por qué no podríamos también nosotros hacer una cosa parecida? Es ese salto donde la comparación sirve para estimular. Y yo creo que nosotros, mirando, nos podemos agrandar. Y bueno, y ahora hablando más hacia el futuro, ¿cómo cree que Uruguay va a seguir desarrollándose en los próximos años y en qué sector en particular? Algo dije en las palabras que tuve allí. Yo diría lo siguiente, yo creo que nosotros yo soy optimista, siempre he sido optimista, a pesar de los momentos más duros que me ha tocado vivir en la función pública. Yo diría que nosotros no hay cómo no ser optimista cuando uno mira un poco el potencial que tiene el país. Es decir, cuando vemos la apertura de esa inmensa frontera que son los países asiáticos, y sobre todo el hecho que los países asiáticos están ahora
decantando gente muy rica, con mucho poder de consumo, de cosas de alta calidad. Alguien me mencionaba, hay 100 millones de personas en China que son millonarios, son gente muy rica, que tienen acceso a las cosas de mayor calidad como en todos los frentes. Es decir, para una sociedad de esas dimensiones hoy, Uruguay, como toda América Latina, tiene una inmensa oportunidad en Asia. Y yo creo que eso hay que valorarlo. China va a entrar ahora también en un ciclo de expansión tecnológica, cosa que es muy importante, ¿no? Yo creo que nuevamente aquí lo que se hace, lo que debe buscarse es la mayor posible negociación en conjunto. Nosotros, ojalá que el Mercosur pudiera terminar un tratado, un acuerdo con la nación. Yo soy partidario de los acuerdos comerciales. Yo creo que sería importante. Ojalá que tengamos nosotros capacidad de absorber también parte de los servicios. Me acuerdo cuando China entró al Banco Interamericano, me tocó a mí iniciar las negociaciones. Una de las cosas que me dijo una vez un ministro negociando, que no fue fácil, pero bueno, estar en el banco es muy importante, me dijo, ¿usted se da cuenta que nosotros vamos a poner en el año, me dijo, en el 2020, 200 millones de turistas en el mundo? ¿Sabe lo que significa para América Latina? Y tenía razón. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que puede ser la industria de servicios vinculada al turismo. Sobre todo que en China hay mucha afinidad además por América Latina, porque de alguna manera las comunidades originarias nuestras, hay interpretaciones que dicen que vinieron de China y ellos lo creen. Nosotros tenemos dudas, pero yo creo que eso es importante. Yo creo que de alguna forma el comercio con China, y no solamente con China, el comercio con todo lo que es muy... Yo diría que además hay que mirar a África. Fíjense ustedes qué interesante. Nosotros en este momento, Asia es el 60% de la población del mundo. Pero en el año 2100 va a tener solamente el 43% Asia y el Atlántico 57%. Por eso que el tema, mirando a futuro, ¿no? Yo no creo que pueda estar en ese momento, pero de todas maneras, mirando al futuro, yo creo que África es un continente que hay que empezar a mirar. Hay que empezar a mirar, porque África va a ser en el año 2100 un continente con más de 5.000 millones de personas. Es una cosa impactante, pero importante económicamente y socialmente. Nosotros estamos mirando a Asia, pero en algún momento debiéramos también empezar a mirar a ese continente que es aletargado, pero que ahora comienza a despertarse y que va a tener que ver. Entonces, yo diría que en el futuro para nosotros el tema es fundamentalmente buscar apoyarnos en la agricultura con las enormes posibilidades. ¿Quién iba a decir, por ejemplo, nosotros cuando estamos en la CIDE, en esta experiencia de planificación, empezamos a hacer una primera ley de forestación? Nunca nos habíamos imaginado que vamos a tener la capacidad que tiene hoy el país de haberse forestado, cómo se forestó. No teníamos, y mucho menos aún que podíamos tener la diversificación de la industria maderera que tenemos hoy. Entonces, quiere decir que se fueron abriendo fronteras. Puede haber otras más. Es decir, yo creo que el país tiene que pensar que la base agrícola nuestra para un mundo cada vez más ávido de consumo y de bienes de carácter agrícola de calidad, pues esto es una posibilidad. Pero después está el tema de los servicios. Y ahí están ustedes, los jóvenes, que están innovando con todas las técnicas nuevas que nos permitan salir al campo de la gran tecnología. Ya estamos haciendo muchas cosas que nosotros tampoco hubiéramos imaginado, vender 300 millones al mundo de servicios o tener 4 millones de turistas alrededor. Entonces, cuando uno ve todo eso, se da cuenta que es posible pensar con optimismo para el futuro. Si apuntamos a la educación, a la innovación, a vivir en paz y concertar, tener diferencias, pero resolverlas en forma democrática y con los grandes consensos, yo creo que sí, que la podemos. La última pregunta se refiere más a los estudiantes y usted ya habló un poco de eso en su charla, pero ¿qué habilidades o aptitudes precisamos nosotros estudiantes para tener éxito en el mundo una vez que terminemos de estudiar? Bueno, yo ya dije anteriormente que yo creo que uno de los primeros desafíos y muy importante es que estamos entrando en la cuarta revolución industrial, jugar en la cancha con los elementos de esa revolución industrial.
Por eso la prioridad que me decía el director que ustedes están dando a todo lo que es ciencia, tecnología y sobre todo digitalización, ese gran tema, yo creo que eso tiene una altísima prioridad. A mí me parece que ustedes tienen que apostar ese lado. En segundo lugar, yo creo que tienen que aprender a innovar conjuntamente. No quiere decir hacer cosas que vayan surgiendo un poco del contacto entre ustedes mismos. Estas grandes empresas que han surgido, Google, Facebook, toda esa historia, todos surgieron gente joven como ustedes, que estaban ahí en Silicon Valley, se pusieron a trabajar y empezaban a hablar, porque algunos se quedarían como, pero otros todos. Es decir, poder colaborar para innovar y buscar nuevas iniciativas es fundamental. Yo creo que eso es importante. Yo diría que es una medición que me gustaría dar. Una tercera cosa es lo que yo dije anteriormente. No quedarse solamente con las altas tecnologías para hacer cosas, para emprendimientos en un sentido empresa o aventura conjunta. Tener contacto con la realidad social y política, estar enterado. A veces yo conozco gente que dice, no, a mí la política no me importa. No, mijito, no. Hay que saber algo. No se trata que hagas política, se trata que entiendas cómo va el mundo, porque sos parte del mundo y tú estás contribuyendo no solamente con el voto, sino como tu participación como ciudadano. Yo diría que entender un poco eso, yo creo que es importante, ¿no? Mantener ese contacto, sobre todo conocer. Yo, por ejemplo, yo estoy viendo ahora, por suerte, que en las grandes empresas están entrando sociólogos, psicólogos. ¿Y por qué? Porque trabajan con gente. Y la gente es algo más que un sueldo a fin de mes. Es una persona que necesita diálogo, de sentirse realizado, participar. Y todo eso forma parte de esas disciplinas que hay que darle importancia. No se trata de dejarlas. Entonces, dedicarse a lo que ustedes quieran, pero de alguna manera. Y por último, yo diría el tema de los valores, que yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos un país con valores, el respeto, la tolerancia, el convivir con la diversidad, el respetar las instituciones, todo eso que nos parece a nosotros tierra conquistada, sí, a veces, pero a veces se rebala la cosa, ¿no? Entonces, tener una juventud consciente de lo que hemos hecho, de los problemas que tenemos y cómo ustedes pueden ayudar, no solamente con la tecnología, no solamente con la innovación, sino también defendiendo, donde sea y cómo sea, los grandes valores que hicieron a nuestro país. Nada más. Nuevamente, gracias, contador Iglesias. Gracias, Abril. Gracias, Franco. Gracias, Juan. Simplemente para finalizar, dos cositas. Una, resaltar este último punto que planteaba el contador Iglesias. En un mundo lleno de incertidumbre, siempre fue importante el tema de los valores, pero en un mundo lleno de incertidumbre, donde pasan cosas nuevas todos los días, el tema de la ética es un tema que lo tenemos que tener presente de manera central en todas nuestras actividades, porque se pueden hacer cosas muy novedosas, pero cuando está la ética presente, además de novedosas, son buenas, y son buenas para la sociedad. Y el segundo tema es un anuncio de tipo publicitario, que es continuando con esta serie de conferencias del Futuro Sin Fronteras. El 5 de junio, este mismo horario, a las 7 de la tarde, va a estar participando como presentador Nicolás Jodal. Nicolás es el presidente y fundador de Genexus y bueno, va a enfocar uno de los temas claves que mencionó el contador Iglesias en varias oportunidades, que es el tema de la tecnología. Es el tema que está muy presente todos los días para todos nosotros, con el que convivimos cotidianamente y Nicolás es una persona altamente calificada en el sector, muy respetada aquí en Uruguay como en muchos otros lugares del mundo, así que va a ser un placer recibirlo. Nuevamente, contador Iglesias, para el colegio, en nombre del director, del board y de toda la comunidad de padres del colegio, le agradecemos infinitamente. Muchas gracias.